Hoy vamos a meternos de lleno en algo que, aunque no lo veamos, está detrás de casi toda la tecnología que usamos a diario. Es esa disciplina que toma el caos de una idea y lo convierte en algo real, funcional. Hablemos del análisis de sistemas. Todos hemos escuchado esa historia, ¿no? La de una idea brillante que nace en un garaje y de repente, ¡boom!, es una app que usan millones de personas. ¿Cómo pasa eso? Bueno, les aseguro que no es magia. Es el resultado de un proceso, de una manera muy particular de ver el mundo. Y ese proceso, esa forma de pensar, empieza con una habilidad clave, la de dejar de ver las cosas por separado y empezar a ver, a ver las conexiones, las relaciones. En una sola palabra, los sistemas. A ver, el concepto de sistema que se formalizó por allá en los años 40 es en realidad muy simple pero poderoso. Pensemos, por ejemplo, en un auto. Un auto no es solo un montón de metal y plástico, ¿verdad? Son un montón de elementos, el motor, las ruedas, el chasis, que están conectados de una forma muy específica y todos juntos trabajan para un objetivo común, llevarnos de un lado a otro. Lo importante aquí es que el auto completo puede hacer algo que ninguna de sus partes por sí sola podría. Eso es un sistema. Ahora, lo interesante es que todo sistema, sin excepción, vive en una especie de batalla interna constante. Imagínense dos fuerzas opuestas. Por un lado está la entropía, que es la tendencia natural de las cosas a irse al caos. En el mundo del software, esto es el código que nadie entiende, los datos que no coinciden, un desastre. Y por el otro lado tenemos la negentropía. Este es el esfuerzo que ponemos para mantener el orden, refactorizar el código, documentar, hacer pruebas. Es literalmente una lucha sin fin entre el desorden y la organización. Y justo ahí, en medio de esa batalla, tratando de poner orden al caos y de manejar toda esa complejidad, hay una figura fundamental, el héroe de esta historia, si se quiere, el analista de sistemas. Pero, ¿qué hace exactamente un analista? Bueno, piénsenlo como un traductor universal. Por un lado, escucha a la gente de negocio hablar de sus metas, sus problemas, sus sueños, en su propio idioma. Y luego toma todo eso y lo traduce a un lenguaje completamente diferente. Un plan de acción con especificaciones claras que el equipo de tecnología pueda agarrar y decir, ok, entendimos, vamos a construir esto. Es, de verdad, el puente que conecta la visión con la realidad. Y para poder ser ese puente, el analista necesita tener, digamos, una caja de herramientas muy completa. Empecemos por lo técnico. Claro, tiene que saber de modelado de sistemas, de cómo desmenuzar los requerimientos de un proyecto y tener un buen manejo de arquitectura y bases de datos. Son como los cimientos, lo básico para empezar a construir. Pero, ojo, la parte técnica no sirve de nada si no hay comunicación, de nada. Un analista tiene que ser un maestro en facilitar reuniones, en manejar las expectativas de todos los involucrados, lo que llamamos stakeholders, y quizás lo más difícil, traducir lo súper técnico a un lenguaje que la gente de negocio entienda. Y viceversa, claro. Y finalmente llegamos al corazón del asunto, a la mente del analista. Su verdadera superhabilidad. Hablamos del pensamiento sistémico, de ver el todo y no solo las partes, de saber cómo desarmar un problema gigante en pedazos chiquitos, de poder predecir qué pasa si movemos una pieza, ese efecto dominó. Es esta capacidad analítica la que realmente marca la diferencia. Ahora, es importante entender que todo esto, estas competencias, este rol, no apareció de un día para el otro, para nada. Ha sido una evolución, un camino que ha ido de la mano con la forma en que hemos aprendido a construir software. El rol del analista ha cambiado porque las herramientas y los métodos han cambiado. Para entenderlo, hagamos un viaje rápido en el tiempo. Vámonos a 1968. En ese entonces la industria se dio cuenta de que tenía un problema gigante. Lo llamaron la crisis del software. Los proyectos eran, sinceramente, un caos. Se salían de presupuesto, las fechas de entrega eran un chiste y, muchas veces, lo que se entregaba simplemente no servía. Era evidente que se necesitaba, con urgencia, una forma más ordenada, más sistemática de trabajar. Y esa búsqueda de orden nos lleva por una línea de tiempo muy interesante. En los 70s apareció el famoso modelo en cascada, que era súper secuencial y rígido, pero bueno, trajo algo de estructura.
Luego, en los 80s, surgieron herramientas para poder dibujar y entender cómo fluían los datos, los famosos DFDs. Los 90s fueron la revolución de la orientación a objetos y el UML, que nos dio un lenguaje visual para diseñar software. Y así llegamos al 2001. Y ahí todo cambió de nuevo. Llegó el Manifiesto Ágil, y con él una idea que parece simple, pero que fue totalmente revolucionaria: valorar a individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. ¿Qué significaba esto? Que era más importante que las personas hablaran entre sí, que el equipo fuera flexible y que se entregara software que de verdad funcionara, por encima de seguir un plan estricto al pie de la letra o de tener montañas de documentación. Volvió a poner el foco en las personas, en el centro de todo. Y todo esto nos trae finalmente al día de hoy, al mundo actual, donde el analista trabaja con un marco de trabajo mucho más claro, mucho más ágil y pensado para manejar la complejidad sin morir en el intento. El truco para entenderlo es pensar que todo el proceso se reduce a 3 preguntas clave. La primera es el ¿qué? ¿Qué problema estamos tratando de resolver? Esa es la fase de análisis. La segunda es el cómo. ¿Cómo vamos a construir la solución? Esa es la fase de diseño. Y la tercera, es simplemente hacerlo, que es la implementación. El terreno del analista, su lugar en el mundo, es dominar por completo la pregunta del ¿qué? Y para poder responder bien a ese ¿qué?, el analista tiene que ser como un experto con un zoom. Empieza con una vista súper panorámica, viendo los objetivos estratégicos del negocio. Después, hace un poco de zoom para entender qué necesitan los usuarios. Luego, acerca más la vista para definir los componentes del software. Y finalmente, hace zoom al máximo para ver los detalles de la tecnología y la infraestructura. Esa capacidad de ir de lo más general a lo más específico, y viceversa, es fundamental para no ahogarse en la complejidad. Y todo esto nos deja con una pregunta final, que es fascinante. Estamos entrando en una era donde la inteligencia artificial ya puede escribir código, puede hacer pruebas. Entonces, ¿qué pasa con el analista? ¿Desaparece? Yo creo que no. Creo que evoluciona. Quizás su mayor valor en el futuro ya no esté tanto en lo técnico, sino en lo que es profundamente humano, el ser capaz de facilitar conversaciones, de entender problemas realmente complejos y, por sobre todas las cosas, de seguir siendo ese puente vital entre las personas y la tecnología. La gran pregunta es, ¿cuál será el siguiente paso en esa evolución?